Bienvenidos a Edificándonos nuevamente. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo número 2, y vamos a estar viendo los versículos 14 hasta el versículo 21, donde vamos a encontrar la famosa profecía de Joel, que es entonces mencionada por el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Leamos entonces los versículos y luego vamos a hacer una pequeña explicación de esta profecía. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: Hombres de Judea, y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento, y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y luego vamos a entrarnos entonces en los versículos 17 al 21, donde está una porción que es tomada del libro de Joel y es aplicada por Pedro, inspirado por el Espíritu Santo para esta ocasión que estamos viendo acá en el día de Pentecostés. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior estuvimos viendo entonces los versículos 1 hasta el versículo 12, donde justamente los apóstoles, estando ahí en el día de Pentecostés, una de las grandes fiestas judías, se reunían no solamente judíos de la nación, es decir, no solamente de aquellos que estaban en Jerusalén, sino también aquellos que eran de la región de Judea, de Galilea, de otros lugares, e incluso de fuera del país, debido a que en ese día entonces se cumple también la palabra del Señor, donde fueron bautizados en el Espíritu Santo, una promesa que había señalado nuestro Señor Jesucristo al final ya del libro de Lucas, del Evangelio, que no se fueran de Jerusalén porque vendría sobre ellos esta promesa. Bueno, viene la promesa, cae el Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo los apóstoles y hablan otras lenguas, otros idiomas. ¿Y por qué supimos eso? Bueno, porque les entendían en cada uno de los idiomas propios que traían todos estos feligreses que estaban yendo justamente a Jerusalén. Y llegamos al final del versículo 12, donde la gente se perturbó por todo esto, al escuchar, digamos, que estaban todos hablando idiomas sin haberlos estudiado. Era un don del Espíritu Santo. Y se empezaron a burlar y dijeron que estos estaban borrachos, o curados, como decimos acá en Chile. Bien, Pedro parte entonces en el versículo 14, que es el que estamos viendo ahora. Se puso en pie junto al resto de los apóstoles, dice junto a los 11 apóstoles, ya habían reemplazado a Judas, eso lo vimos en un video anterior, y él alzó la voz y declaró a los que estaban ahí escuchándoles: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, bueno, ahí a todos los que estaban presentes, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, ¿no? Primero, bueno, entendemos que estaba con los 11, ahí lo menciona, y Pedro va a mencionar algo muy importante sin antes dejar de aclarar la acusación esta indebida que habían realizado en contra de los apóstoles de que estaban borrachos. Y hace una pequeña explicación, yo creo que en lo personal quizás con una cuota de humor. Dice: porque esto no es tan borracho como ustedes suponen, pues es apenas la hora tercera. La hora tercera, estamos hablando de las 9 de la mañana. Entonces, no puede ser que estén estos borrachos, estén curados acá, si son las 9 de la mañana recién. Sino esto, lo que ha sucedido justamente, ese acto que están viendo y que han oído, es decir, a los apóstoles hablando en lenguas, el Espíritu Santo ha venido sobre ellos, han sido bautizados con el Espíritu Santo. Todo esto, es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, dice, por medio del profeta Joel. Bueno, ¿y qué dijo el profeta Joel? Pedro lo va a señalar acá y luego vamos a ir también al libro de Joel, profeta menor, para poder entonces darle una breve explicación del cumplimiento justamente de esta profecía. Dice así el apóstol Pedro, citando a Joel:
Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. En esos días profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos, entonces los invito a que me acompañen a el libro de Joel, en el capítulo número 2, y en los versículos 28 al 32, justamente está la cita de la cual está haciendo referencia el apóstol Pedro, ¿ya? Es exactamente la misma, y dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro entonces está haciendo mención que esto que están viendo, el bautismo en el Espíritu Santo y esto que están hablando en lenguas y todos le pueden oír, las maravillas de Dios, no es ni más ni menos que el cumplimiento de la profecía dada por Dios y hablada por Joel, escrita en este libro, que es llamado también uno de los profetas menores, ¿no? Y dice que sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramar el espíritu sobre toda carne, bueno, ¿qué entendemos con esto de que ha sido derramado sobre toda carne? Aquí, en esta ocasión, si ustedes se fijan con detalles, es que quienes fueron bautizados con el Espíritu Santo fueron los apóstoles. Lo vimos en los videos anteriores, ¿no? Los apóstoles. ¿Y los apóstoles de qué nacionalidad eran? Judíos. Bueno, entonces dice que será derramado sobre toda carne, pero aquí ha sido derramado sobre un grupo que son judíos. Ahora, para el mundo entonces conocido, y también para ahora, si es que uno no es judío de nacimiento, los que no son judíos de nacimiento, es decir, todo el resto del mundo, son gentiles. Toda carne vendría a ser entonces judíos y gentiles, pero aquí tenemos solamente a judíos en esta escena. Me voy a adelantar, porque esto lo vamos a explicar cuando estemos en el capítulo 10, pero me voy a adelantar para que podamos entonces ver brevemente que en Hechos capítulo 10 vamos a encontrar justamente a gentiles recibiendo el Espíritu Santo. Entonces tenemos en Hechos capítulo número 10. ¿De quién estamos hablando acá? Estamos hablando de Cornelio. Cornelio, que era centurión de la corte llamada italiana, según el 10.1, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas al pueblo judío, oraba a Dios continuamente, y bueno, Dios se le manifiesta que tiene que ir a buscar a Pedro. Eso lo vamos a ver ahí en el capítulo 10 con mucho detalle. Y este hombre es gentil. Bueno, la historia nos va demostrando que justamente el apóstol Pedro va a acudir a la casa de Cornelio, le va a predicar el evangelio, y mientras Pedro, dice el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que habían ido con Pedro, se quedaron asombrados. Dice, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos justamente ahora a gentiles también recibiendo este cumplimiento de la profecía. Y volviendo a Joel, decía sobre toda carne. Entonces lo que estamos viendo es en Hechos capítulo 2 a judíos y luego a gentiles en Hechos capítulo 10. Entonces viene la promesa sobre toda carne. Luego el versículo sigue y dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y justamente en el periodo del Nuevo Testamento vamos a encontrar a muchos profetas. El Espíritu Santo entonces
hablando, Dios hablando también por medio de hombres y mujeres. ¿Cómo corroboramos esto? Hechos capítulo 21, versículo 9. Acompáñeme también ahí. Hechos capítulo 21 y el versículo 9. Encontramos entonces aquí a Pablo en Cesarea y dice que entrando a la casa de Felipe, que era un evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía, fíjese bien, 4 hijas vírgenes que profetizaban. Tenemos mujeres que estaban profetizando. Otro elemento de prueba que también tenemos que profetizaban en aquel momento, hombres y mujeres, lo encontramos en el libro de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta. Acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 11. Entonces aquí, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5, dice: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza. Ahí está el punto. Había entonces mujeres que profetizaban. Y obviamente habían hombres, hay muchos textos que nos hablan acerca de ello. Entonces, se cumple también lo que está mencionado acá, que hijos e hijas profetizarán. ¿Ya? Luego menciona, dice, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Esto de los ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones, para quienes tienen un poco más de experiencia en las escrituras, se van a dar cuenta que es la forma en que Dios revela. La revelación es algo que el hombre por sí mismo es incapaz de saber sin que Dios lo muestre. Y Dios revela, eso lo encontramos en muchos pasajes del Antiguo Testamento, ejemplos muy claros, y Dios revela. Un ejemplo, el libro de Daniel, ahí pueden encontrar, pero muchos ejemplos que cumplen esta regla. Entonces, soñarán sueños, verán visiones. ¿Qué significa eso? Ni más ni menos que es la forma entonces en que Dios revela. Y lo hacía por medio de sueños y de visiones. Y eso lo encontramos ya mencionados desde el Antiguo Testamento en el libro de Números. Acompáñeme al libro de Números, al capítulo 12. Números capítulo 12 y el versículo 6. Dice así: Él dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión y hablaré con él en sueños. En las dos formas entonces que el Señor se manifestaba con los profetas, por visión y por sueño. Entonces, cuando el texto acá dice que los ancianos soñarán sueño y los jóvenes verán visión, no es ni más ni menos que nos está recordando a quienes ya conocen las escrituras. Recuerden que son los judíos los que lo están escuchando, así que conocen ellos. Ahora nosotros estamos conociendo que se está refiriendo a la forma de revelación que tiene Dios. Luego, en el versículo 29 de Joel, capítulo 2, que es el paralelo de Hechos que estamos viendo, dice: y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Qué está diciendo acá? Que no habrá distinción de personas, no hace distinción. Y eso también está corroborado, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. No hay excepción de persona. Lo que estaba mencionando acá es que no hay distinción, ni entre judíos ni griegos, ni entre esclavos ni libres, ni entre hombres ni mujeres. Justamente, estando en el Evangelio, habiendo obedecido el Evangelio y siendo un cristiano, no hay distinción. Y lo que está diciendo acá es que aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. No va a haber distinción. No hay distinción. La carta también de Pablo, que está ahí cerquita de Colosenses, que estamos viendo, que sería a los colosenses, en este caso,
a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 11. 3, versículo 11 dice, en esta renovación no hay distinción entre griegos y judíos, hablando de la nueva dispensación, la dispensación cristiana. Dice, no hay distinción entre griegos y judíos, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. No hay distinción, entonces, entre ellos. Y por último, tenemos que recordar, obviamente, otra vez al apóstol Pablo, pero ahora a los hermanos en Corintios, en la primera carta, en el capítulo 12, versículo 13. Dice, porque, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El día entonces que llegamos a los pies del Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos entonces a lavar nuestros pecados en el bautismo, todos llegamos a ser uno solo. Uno solo, no hay distinción. Bien, se explica entonces el versículo 29 de la profecía de Joel y ahora vamos al versículo 30. Dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquí estos versículos da para todo, especialmente para los que les gusta especular y tratar de ver más allá de lo que dicen las escrituras y mostrar unas situaciones bastante extrañas en las explicaciones de este texto. No es ni más ni menos que un lenguaje de carácter apocalíptico. Eso es lo que encontramos acá y esto ya está en otras porciones de las escrituras. Esto de que el cielo y la tierra, dice sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No se ha convertido ni el sol en tinieblas ni la luna en sangre. Es un lenguaje de carácter apocalíptico que nos está señalando algo, que nos está apuntando algo que es lo que va a venir al final de este versículo, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ese es el punto. El juicio del Señor. Entonces, estas figuras que son mostradas acá, estas ideas, tienen que ver con eso. El día del Señor, grande y terrible. Es una figura apocalíptica. La vemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 24, de 29 al 31. Vamos a Mateo 24, del 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Lenguaje similar. Estamos hablando de lenguaje de carácter apocalíptico. Marcos, al lado del Evangelio, Marcos, capítulo 13, versículo 24. Dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz y las estrellas irán cayendo del cielo y las profecías que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Estamos hablando entonces juicio. Estamos hablando entonces del Señor juzgando. Vamos a ver también un texto de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 13. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 13, cuando se está hablando aquí del sexto sello, dice que dice Juan, cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como silicio hecho de cerda, dice, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, dice, y como la higuera deja caer sus higos verdes, dice, al ser sacudidas por un fuerte viento, el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo el monte e isla fueron removidos de su lugar. Bueno, claramente estamos hablando de un lenguaje de carácter apocalíptico, de juicio. Y eso es lo que dice justamente el versículo final del versículo 31.
antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esto da para un estudio, ¿no? Esa frase, el día del Señor grande y terrible, ya se menciona en la profecía de Joel antes, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice que hay ese día porque está cerca el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. También lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. El versículo 11 dice, grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Bueno, en el estudio del libro de Joel estamos viendo justamente una profecía que se debía cumplir para ellos en ese momento, pero tiene una aplicación en el capítulo 2, versículo 28 para nosotros, para nuestro tiempo, que es la aplicación que está dando Pedro. Entonces dice que vendrá el día del Señor, y antes que todo eso vendrá entonces, en este lenguaje apocalíptico nos está mostrando entonces este caos, ¿no? que está pasando ahí. Versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y ahora, ¿qué estamos viendo justamente aquí el capítulo 2? Estamos viendo que está predicando el apóstol Pedro, está hablando acerca de lo que está aconteciendo, que es el cumplimiento de la profecía de Joel. El Espíritu Santo ha bautizado a los apóstoles, están hablando en lenguas. Luego esto continúa, que no lo vamos a ver ahora en el próximo video. Va a seguir la predicación hasta llegar a un punto entonces donde los judíos van a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, y todo aquel que invoca al Señor será salvo. Y algunos aquí entonces interpretan este texto que solamente invocar el nombre del Señor uno es salvo, porque aquí lo dice, uno invoca el nombre del Señor y es salvo. Algo así como, Señor, te invoco. Listo, soy salvo. O lo podemos hacer más espiritual, arrodillado en el suelo, tomado de las manos y decir, Señor, invoco tu nombre para que vengas a... O algo así como Chazán. No, esto no tiene nada que ver con eso. El estudio de las Escrituras debe ser un poco más serio en ese sentido. Y vamos a ver en el contexto del capítulo 2 del libro de los Hechos que el apóstol Pedro va a decir cómo ser salvo. Va a mencionarnos justamente qué debemos hacer para ser salvo. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice. Bueno, vamos a ver aquí en Hechos, y volvamos al libro de los Hechos, estábamos en el capítulo 2, nos vamos a adelantar, porque esta conversación sigue del apóstol Pedro después de la explicación del profeta Joel. Sigue, y más adelante los que los estaban escuchando, estaban oyendo los judíos, dice el versículo 37, 2:37, al oír esto, conmovido profundamente, dijeron los judíos. ¿Qué tenemos que hacer?, le dijeron a Pedro. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo lo que debían hacer. Estaban conmovidos con lo que les estaba diciendo, porque habían matado al Cristo. Y bueno, le dice, ¿qué debemos hacer? Y Pedro, ¿qué respondió? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Encontramos entonces aquí en Hechos capítulo 2 versículo 37 que el apóstol Pedro entonces está enseñando a aquellos que le habían estado escuchando cómo debían ser salvos. Y le dice entonces que debían entonces arrepentirse y ser bautizados cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Puede un salvo o puede una persona ser salva sin perdón de pecados? Piensa un poco. Creo que es lógico. No. Una persona que es salva es aquella que han sido perdonados sus pecados. Y Pedro entonces nos dice cómo son perdonados los pecados. De tal manera que el texto de la profecía de Joel, cuando dice entonces que sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, no se cumple con lo que está diciendo Pedro si fuese así, en el sentido de que hay que invocar el nombre y con eso es salvo. Porque Pedro no le respondió eso a las personas, no les dijo, bueno, invocan el nombre del Señor y son salvos. No, les dijo lo que debían hacer. Habían escuchado, estaban conmovidos, habían escuchado, creyeron, y luego entonces se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué es eso de el que invoque el nombre del Señor será salvo? Justamente lo que estamos viendo en estos versículos más adelante, que hay que escuchar el Evangelio
que hay que obedecer el Evangelio y de esa manera ser salvo. Volvamos entonces a Joel, que estábamos en el capítulo 2 y en el versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Bueno, la profecía continúa y dice que de Sión y de Jerusalén habrá salvación. En el fondo saldrá la salvación de ahí. Y justamente ¿dónde está Pedro hablando y predicando? En Jerusalén. Sión, para los que han estudiado también el libro de Salmos, vamos a encontrar muchos sinónimos. Sión, Jerusalén, el templo, la presencia del Señor. Entonces, cuando dice que desde Sión y en Jerusalén habrá salvación, justamente se está cumpliendo ese día que en Jerusalén está saliendo la predicación del Evangelio. Y las personas pueden ser salvas con eso. Habrá salvación. Y como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Ah, el Señor me va a llamar en forma especial, así que con eso estamos listos. No, ¿cómo llama al Señor? Lo dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 14. Acompáñeme. Tesalonicense, segunda, capítulo 2, versículo 14. Fue para esto que Él los llamó, escucha bien, los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Mediante el evangelio. Esa es la forma en que Dios nos llama. No es un sueño, no es algo raro, algo privilegiado. No, el Señor nos llama a través de la predicación del Evangelio. Esa es la razón entonces más adelante, que en el libro de los Hechos, ahí mismo en este mismo capítulo, vamos a encontrar a 3.000 personas que se convierten al cristianismo. Lo veremos en el siguiente video. Así hemos explicado en forma bastante rápida y concisa la profecía justamente de Joel. Los judíos la conocían. Entonces cuando Pedro se las mencionó, ellos ya sabían. Y les hizo sentido lo que estaban viendo y lo que estaba pasando ahí con el cumplimiento de la profecía. Así terminamos entonces este video de esta nueva clase de Hechos capítulo 2 del versículo 14 al 21. Los esperamos entonces para el siguiente video. Que el Señor les bendiga.